la preparación. Pudiéramos estar haciendo otras cosas y estamos acá capacitándonos. Entonces, el aplauso va para ustedes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación. Tal como nos habíamos dicho, vamos a estar hablando hoy sobre la estructura del discurso. ¿Cómo estructurar? Y quiero que sepan la importancia, por qué decidimos dar este tema. Muchas veces solemos hablar, todos tenemos mucho de qué hablar, de pronto conocemos mucho de un tema, pero en ese mismo conocer, en ese tanto que hablar, se nos escapan algunos puntos importantes que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque no contamos con una estructura formal, no contamos con esa guía que nos va a permitir entregar un mensaje con todos los puntos importantes que queremos entregar. Para ello tenemos una estructura sencilla, yo les traje la que a mí me funciona, existen muchísimas en el mercado, ustedes pudieran ubicar cualquiera, existen estructuras de una sola forma, existen una de 5 partes, yo les traigo la que a mí me funciona, que es de 3 partes. Es una estructura bastante sencilla, que como les comenté, van a poder adaptarla a cualquier contenido y en cualquier espacio. Es decir, ustedes van a tener una entrevista de radio donde de pronto van a tener 2 minutos para la intervención y van a poder aplicar la estructura. De pronto van a dar una conferencia y la conferencia va a durar 1 hora y media, 2 horas y van a poder aplicar la misma estructura. En fin, es una estructura bastante permeable que les permite adaptar el contenido al espacio y al tiempo que tengan para entregar su mensaje. Esta estructura es de 3 partes. Vamos a comenzar con la apertura. La apertura es un punto muy importante dentro del discurso, porque es lo que va a permitir hacer la conexión con el público. Es lo que realmente le va a decir a esa persona o las personas que nos escuchan que vale la pena seguir escuchando. Por lo que esta apertura tiene que ser contagiante, debe tener algo de persuasión, que también vamos a tocar ese punto acá en el webinar. Debe ser una propuesta bastante bien arriba para que la persona se conecte y diga, oye, sí, me voy a quedar escuchando. Existen algunas estrategias para abrir un discurso. Podemos comenzar con una pregunta, haciendo una pregunta. Esta pregunta pudiera ser retórica o pudiera ser que requeramos una respuesta. Lo que sí voy a sugerir es que dependiendo del tiempo que tengan, si tienen un tiempo corto, que esa pregunta sea cerrada. Es decir, que sean respuestas cortas, sí o no. ¿Por qué? Porque si no tienen mucho tiempo, se puede invertir gran cantidad de tiempo en contestar y profundizar en esas respuestas que puedan dar. Entonces, dependiendo del tiempo que tengan, que sea la pregunta cerrada o si tienen suficiente tiempo, bueno, dedicarle a algún tipo de debate. Pero la pregunta es una herramienta bastante poderosa al iniciar, porque si yo les dijese a ustedes que sabían ustedes, por ejemplo, que el 28% de la audiencia nunca tiene estructurado el material que va a decir. Y cuando digo estructurado es porque de pronto escribieron todo lo que tienen que decir durante esa ponencia o durante esa intervención, pero no tienen cómo van a abrir, cómo tienen decir el contenido, los tips o un checklist y luego el cierre. Entonces es importante manejar ese contenido de porcentaje. Tal cual, ese efecto de asombro y de atención, de captar la atención, lo hace esta estrategia para abrir un discurso, la pregunta. Luego tenemos la siguiente estrategia que es la cita. Citar algo que haya dicho una persona ya con renombre transfiere parte de la credibilidad de ese autor al orador que está citando. Es importante que sepan, aquí lo que les puedo sugerir es que si no tienen total dominio de esa cita, es decir, si no me la sé, no la domino, no pasa nada si la leo. Es mejor que la lea a que de un tropiezo a la hora de decirla. Porque si hay duda, al mencionar esa cita de ese personaje famoso, no va a tener el mismo sentido, no va a tener el mismo impacto. Entonces es importante dominar esa cita. Si no la domino, entonces la leo y simplemente puedo hacer un inciso en esa cita que estoy mencionando. Luego tenemos el dato estadístico. Esta estrategia de apertura es muy poderosa porque la población siempre va a querer, la persona siempre va a querer saber si está dentro o no de esa estadística. Entonces es importante comenzar con un porcentaje, con un dato estadístico que realmente trate de incluir a parte de la población. Si es una estadística buena, yo como interlocutor voy a querer saber si estoy dentro.
Y luego tenemos para cerrar esta estrategia de apertura del discurso, la anécdota o la historia. Es importante que sepan que son contextos parecidos, solo que cambia el tiempo. La anécdota es más corta que la historia. Esta herramienta es muy poderosa para utilizarla para conectar con el público. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer saber, va a querer conocer el final de la historia. Y evidentemente es un tema bastante persuasivo, porque nosotros no le hablamos igual a una señora que es madre, como si le habláramos a un señor que a un chico de 28 años que está soltero. Entonces, manejar esas estrategias a la hora de abrir un discurso para la conexión funciona muchísimo con esta estrategia de la historia o la anécdota. Teniendo claro lo que es la apertura, vamos entonces con el segundo punto o la segunda parte de la estructura, que es el contenido. El contenido, evidentemente, es el que va a cubrir mayor cantidad del tiempo que tengo para la ponencia o para mi intervención. Entonces, acá es donde yo explico con más detalle de qué va el tema que quiero exponer. Lo que se recomienda es que si el tema es muy amplio, muy extenso, entonces colocar subdivisiones, evidentemente, que sean estratégicamente colocadas para que me funcione o le funcione al orador, para que no se pierdan y no dejen de decir todos los puntos que son importantes. La estructura es para eso, para no perderse y optimizar tiempo. Y luego tenemos el cierre. El cierre, al igual que la apertura, tenemos varias estrategias. De las tres partes de la estructura de un discurso o de un mensaje, el cierre para mí es la parte más fundamental, es la más importante. ¿Por qué? Porque es lo último que va a escuchar la audiencia. Y como es lo último, es lo que le va a quedar resonando en los oídos. Entonces pudiera pasar que yo por nervios, porque de pronto se fue la luz, no hubo conexión, por la razón que sea, yo tuve una apertura un poquito floja, a lo mejor no fue tan contagiante, no cautivó tanto, pero yo con el cierre puedo mejorar todo el trabajo que hice. Adicional que, como lo digo, para mí es muy importante el cierre porque es lo último que va a escuchar el público. Entonces allí yo puedo aprovechar a decir todo lo que yo considero que debe llevarse esa persona que me está escuchando. Algunas técnicas para cerrar un discurso es resumir o recapitular. Esta técnica es una de las más usadas porque es lo que permite que la persona entregue los tips o los puntos más resaltantes del tema que quiero exponer. Yo al finalizar, yo puedo decir al concluir, ustedes van a saber que pueden utilizar la estructura del discurso porque eso les va a permitir optimizar tiempo y tener claridad a la hora de entregar un mensaje. Chévere, resumir los dos puntos más importantes de mi intervención. Para eso es que funciona el resumen o recapitular, que es lo mismo. Otra estrategia para el cierre del discurso es volver al inicio. Es importante que sepan que esto se refiere a que si yo abrí con una pregunta, yo puedo cerrar con una pregunta. Evidentemente no va a ser la misma pregunta que realicé al principio, pero esa pregunta tiene que estar ligada al tema que estoy tratando. Y por último, tenemos invitar a la reflexión o a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Este discurso va a ser un poco más emotivo, va a estar en juego, va a entrar en juego las emociones porque vamos a conectar. Yo voy a decir una frase que sea conmovedora, por ejemplo, ustedes que están haciendo el día de hoy para verse en 5 años en el sitio donde quieren estar. Eso va a mover las emociones del público, va a decir, oye, mira, de verdad tengo que comenzar a moverme. O de pronto invitar a la acción, que es lo que se llama ahorita el call to action, que de pronto pudieran decir, al finalizar la ponencia, las primeras 3 personas que me escriban a mi privado van a tener una asesoría gratuita de oratoria y comunicación. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que al finalizar la ponencia vamos a ver cómo las personas comienzan a escribir. Entonces, estas son estrategias tanto de apertura como de cierre que permiten la conexión y la interacción con el público. Como lo dije al principio, la estructura me sirve para optimizar el tiempo, porque siempre vamos a tener mucho que decir. Y en ese mucho que decir nos desordenamos y eso es un elemento distractor para el interlocutor. En ese desorden pudiera escaparse algo importante que al final no decimos porque no lo tenemos anotado, no lo tenemos estructurado. Siguiente lámina, por favor. Bien, yo quiero hablarles sobre un elemento muy importante dentro de la oratoria y la comunicación.
sobre todo para este público al que estamos refiriéndonos en este momento, para el webinar, que la mayoría son abogados. Cuando uno habla de persuasión, de hecho el término está un poco estigmatizado porque suelen pensar que estamos de alguna forma coaccionando a la persona. Entonces es importante que sepan que la persuasión siempre va a estar presente. La persuasión es un elemento clave a la hora de establecer una comunicación y a la hora de negociar, que es lo que hacemos a diario. Porque a diario siempre estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestirnos. En las redes sociales es muy común. Entonces, de pronto, aceptar de buena manera el término persuasión. ¿Y qué será la persuasión? Existen muchísimos conceptos. En esta oportunidad quiero decirles que la persuasión es la capacidad o la habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos. Es importante que sepamos que tenemos que manejar argumentos. ¿Qué son argumentos? Bases sólidas, bases que están determinando y sustentando el discurso o el mensaje que quiero entregar. Entonces, para que esa persona funcione de una determinada forma o haga una determinada forma. Se supone que con la persuasión yo lo que quiero es que la persona que está escuchándome diga que por lo menos va a pensar siquiera el punto de vista que yo tengo. Entonces es importante conocer que la persuasión es el arte de influenciar, pero con inteligencia y efectividad. ¿Cómo influenciar? Evidentemente, si yo estoy en una negociación, yo quisiera que las dos partes salgamos ganadores. Pero si una de las dos partes tiene que salir perjudicada, lo más seguro es que usted no quiera que sea usted. Entonces, para eso tenemos que manejar ciertos términos, cierta inteligencia, incluso emocional, para poder persuadir a la persona que nos está escuchando. ¿Cuáles son esos elementos claves que funcionan en la persuasión? Tal cual los elementos que están presentes dentro de la comunicación. El emisor, que es la persona que está dando el mensaje o la persona que quiere persuadir. El receptor, que es la persona que recibe el mensaje y es la persona a la que queremos persuadir. Y el mensaje, que es lo que está implícito, que es lo que realmente se va a entregar. Siguiente lámina, por favor. Bien, ¿cuáles son esas técnicas de persuasión efectiva que podemos manejar? Sabemos que la persuasión es toda interacción humana que comporta algún tipo de persuasión. Es decir, cuando yo les hablaba al principio de que el término persuasión está estigmatizado, debemos pensar que siempre la persuasión está presente. Lo que somos padres y madres, cuando vamos a hablar con los hijos, ¿qué estamos haciendo? De alguna forma negociando. Y para negociar, yo necesito que él tome mi punto de vista como válido. Estoy persuadiendo. Cuando yo estoy en mi espacio laboral y de pronto quiero hacerle ver un punto de vista a mi jefe, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? De alguna forma estoy persuadiendo porque estoy entregando un contenido valioso que quiero que mi jefe acepte. Entonces, de alguna forma, yo quiero persuadir. Evidentemente, esto no debe entenderse como una manipulación o una coacción, porque yo no estoy tratando de obligar a la persona que piense como pienso yo. Simplemente yo, a través de argumentos lógicos, estoy diciéndole a la persona que mi argumento también es válido, que mi opinión también es válida y que vale la pena estudiarla o tomarla en cuenta. Yo les traigo acá un libro del señor Chris Hillyer, que él habla sobre las 27 técnicas de persuasión y estrategias para convencer y ganar aliados. El señor Chris es un experto en comunicación y asesor de políticos y grandes empresas. Es decir, esta persona está capacitada, tiene todo el tiempo del mundo tratando de estudiar, de comprender la persuasión y el lenguaje persuasivo a través de la venta, de la comunicación, de ver cómo a través de ese lenguaje corporal incluso podemos intentar persuadir. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Yo les comentaba que son 27 técnicas las que están contempladas dentro de este libro. Yo les traigo acá las más resaltantes o las más usadas, las que de pronto tienen una mayor facilidad para aplicar y tienen ese efecto inmediato. No pierdas de vista tu objetivo. Es decir, yo puedo tener mucha claridad en el tema, yo puedo ser un experto en el tema, puedo tener una estructura, pero si yo no tengo claridad con el mensaje que yo quiero entregar, perdí de vista el objetivo. Entonces yo tengo que saber qué es lo que quiero hablar y a quién le quiero hablar. Importante tener en cuenta esta técnica.
La segunda técnica es aprovecha los primeros 5 minutos. Yo dije ese que menos. El primer minuto es vital para poder conectar con esa persona y poder decirle que tengo autoridad para hablar y la suficiente autoridad para que esa persona cambie de parecer y por lo menos piense en que es viable la opción que le estoy trayendo a la mesa. Hazlo sencillo. Entiendo que hay palabras técnicas, sobre todo el lenguaje técnico en este campo del derecho, pero mientras más sencillo hable, menos preguntas voy a tener, más tiempo voy a optimizar y más claro va a quedar el mensaje. Entonces es importante hacerlo sencillo, tanto para el interlocutor como para la persona que lo está diciendo. ¿Por qué? Porque me van a hacer menos preguntas. La cuarta técnica es evita decir no. Cuando nosotros decimos no de entrada a un planteamiento que nos están haciendo, el cerebro de la persona que nos está escuchando automáticamente se cierra, pone un muro, entonces no deja que reciba de manera correcta o de la mejor manera el planteamiento que le traemos. Entonces, en vez de decir no, probar de pronto con otra frase. Mira, probemos esto. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta forma? Igual le estamos diciendo que no, pero no se lo estamos diciendo de frente. Entonces, tratar de ver cómo podemos jugar con algunos términos para que las dos partes logren llegar a un consenso, que es lo que realmente se quiere al final con una negociación. Luego tenemos, aprende a usar el silencio. Señores, esto es una ley de vida. Si yo digo una frase contundente, lo más cumbre es que yo me quede con la boquita callada. Es decir, deje 2, 3 segundos en silencio para que la frase que yo acabo de decir cumpla el papel que yo quiero. Si quiero que sea suspenso, si quiero que la persona se impresione, entonces tratar de decir. Para eso sirven los signos de puntuación en los textos. Nosotros estamos leyendo y de pronto hay un punto, una coma. Hay que hacer la pausa necesaria para que ese texto tenga la firmeza que tiene el autor, que tuvo el autor al hacer el texto. Entonces, aprender a hacer madre o cómo va a hablarle a una chica que tiene 15 años y de pronto su mundo es otro. Entonces, saber cómo puedo conectar a través de mi lenguaje. Luego tenemos, convierte tus debilidades en ventajas. Yo debo conocerme. El autoconocimiento es primordial a la hora de persuadir. Porque si yo sé que de pronto yo tengo mala memoria, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Empezar a anotar todo la información que me está dando el interlocutor. Entonces, ya no pienso que es una debilidad, sino que empiezo a anotar y ya tengo cómo usar esa habilidad. Es importante el autoconocimiento porque nos permite saber cuáles son esas falencias y trabajar en ellas para poder disiparlas, porque a lo mejor no las vamos a poder extinguir de raíz, pero podemos disiparlas y actuar a nuestro favor. Y la última técnica que les traigo de este libro, de las 27 técnicas, es encuentra algo que guste a todos. Es decir, buscar un punto común. Buscar la forma en que las personas tengan la opción de sentirse conectadas, sentirse dentro, incorporar a la persona dentro de esa actividad, de ese discurso. Siguiente lámina, por favor. Ok, ¿cuáles son esas técnicas para hablar en público? Porque es importante, nosotros decimos, ok, la oratoria y la comunicación. ¿Cómo hago cuando me tengo que enfrentar a un público, a un juez, a mi jefe, a alguna persona que realmente siento que me está evaluando? Bueno, lo primero que les tengo que recomendar es respirar. Nosotros solemos decir, bueno, respira cada vez que estamos en una situación bastante aprensiva, tal cual. El respirar nos da tranquilidad. Entonces, bajo esa premisa, lo primero que tengo que recomendarles es que tomen aire. Luego, prepararse, tener buenos argumentos. La única forma de tener buenos argumentos es que yo me prepare. Hasta para improvisar, señores, hay que prepararse. Entonces, si yo constantemente estoy preparándome, en el momento que tenga que improvisar, que hacer una intervención improvisada, que me agarren fuera de base, como dice el dicho, ya yo estoy preparada, porque yo vengo realizando un trabajo de tiempo que me permite estar preparado para hablar en público de ese tema en específico. Cuida cada gesto e interactúa. Yo quiero decirles que el tema de la gestualidad y del lenguaje corporal es muy importante,
porque el 93% del lenguaje es no verbal. Imagínense ustedes, solamente el 7% se dedica a las palabras dichas totalmente. Entonces, ese 93%, el 38% es el tono de voz y el 55% es el lenguaje corporal. Entonces, es importante la gestualidad, el uso de las manos, cómo vamos a comunicar, cómo transmitimos ese mensaje. Es importante que cuidemos el gesto y que interactuemos en el momento que estamos hablando en público. Ordena tus pensamientos con estructura. ¿Cómo lo voy a hacer? Manejando una estructura. Puede ser la estructura que les acabo de regalar, que a mí es la que me funciona. Yo cada vez que tengo que hacer una intervención y me agarran fuera de base, yo empiezo, bueno, voy a abrir con esto, digo esto y así cierro. Y listo, y estoy preparada. Entonces, es importante que manejemos dentro de ese orden la estructura para que no se nos escape nada. La última recomendación que tengo que decirles es que al comunicar sean ustedes, que se sientan cómodos. Sabemos que hay excelentes oradores, excelentes ponentes, nacionales, internacionales, pero cada quien tiene su esencia. Y lejos de pedirles que ubiquen, yo puedo ver cómo se desenvuelve uno que otro orador, pero yo tengo que mantener mi esencia y tener mi estilo también. Entonces, disfruten al hablar. Siempre digo que cada vez que yo hablo, doy un contenido, es como que si comprara un obsequio y lo entregara. Y cuando uno compra un regalo, un obsequio, uno lo disfruta. Bajo esa premisa, les regalo esa intervención para que lo tomen de esa forma. Cada vez que vayan a hablar en público, sientan que están regalando un contenido de valor. Eso sí, prepárense para hacerlo. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, allí tienen mis redes sociales y mi número telefónico, mi contacto de vía correo. En este momento vamos a proceder a abrir los micrófonos y si tienen alguna duda, alguna intervención incluso, porque esto no debería ser un monólogo, si tienen alguna intervención que quieran hacer, este es el momento. Bien, la ponencia de la licenciada ha terminado, por lo tanto les reiteramos la invitación a que formulen sus preguntas vía chat o si quieren pueden aperturar sus micrófonos para dar alguna consideración de la ponencia. Por aquí hay una indicación de... bueno, ya la respondió vía chat, que pedían el nombre del autor de las 27 técnicas, pero sí, ya la respondió. Cris Gilaire. ¿Hay alguna otra duda que tengan o alguna intervención que quieran hacer? Bueno, en este momento es importante recordarles que el tema de la estructura es un tema álgido. ¿Por qué? Porque nosotros solemos tener todo en la mente. Nosotros decimos, sí, todo está acá. Claro, sí es verdad, todo está en la mente. Dejo a la suerte ese contenido, lo más seguro es que se me escape algo. Entonces es importante que tengan en consideración que debemos anotar, así sea en una ficha, un papelito, algo pequeño, tener todo anotado para que no se nos escape nada, ninguno de los puntos importantes que queremos transmitir. Aquí me dicen, estas técnicas pueden ser aplicadas en escritos, informes, investigación, etcétera. Sí, Emily, con toda seguridad. Si tú tienes algo que entregar, algún informe que tienes que entregar, es importante que sepas que también puedes incorporar esta estructura a ese informe. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente vas a tener el mismo efecto que como si estuvieses hablando. Acuérdate que la comunicación no solo es hablada, sino también es escrita. Entonces también es importante que sepan que lo pueden hacer a través de informes o cualquier trabajo escrito que puedan manejar. Muy bien. Me dicen, buenas tardes, ¿qué otro libro recomienda? Bueno, a mí me encanta el libro El lenguaje del cuerpo, de Goleman. Yo ya lo voy Daniel Goleman, a mí me encanta porque te habla todo lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia emocional es súper interesante a la hora de que puedan manejar la parte persuasiva. Recuerden que cuando nosotros estamos negociando, lo más seguro es que hayan discrepancias. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué gesto coloco?
cómo actúo en ese momento en que considero que a la persona no le está llegando mi mensaje, o considero que la persona le llegó pero no está de acuerdo. Entonces ese libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, es muy importante para poder hacer consultas y tenerlo presente en cualquier momento que estén realizando alguna ponencia. ¿Alguna recomendación de verbos para el discurso formal? Bueno, esto va a depender, Esther, de lo que ustedes del tema que quieran exponer. Yo lo que sí te digo es que siempre debe ser un lenguaje bastante sencillo. Es decir, mientras más pomposo sea el discurso, menos entendido va a quedar y se va a ver forzado. Yo la invitación que siempre doy a que manejen un lenguaje sencillo, un lenguaje que permita el entendimiento y la interacción. Si yo estoy en presencia de una intervención, una ponencia que sea muy formal, lo más seguro es que pocas personas intervengan. ¿Por qué? Porque me voy a sentir presionada porque no manejo el mismo lenguaje. Entonces es importante saber que la recomendación siempre va a ser, dependiendo del tema que estemos manejando y del público, evidentemente también, que esté presente, al público que le estemos hablando, mientras más sencillo sea el lenguaje, mucho mejor. Ok, la improvisación es necesaria para la estructura del discurso. En caso de una entrevista de trabajo, ¿qué opina al respecto? ¿Si es recomendable o no? Gracias, José Gregorio, por tu intervención. Fíjate, José Gregorio, no hay una pregunta que sea más incómoda cuando a ti te preguntan, ¿quién es José Gregorio? Entonces, es importante que sepan que en este caso, yo tengo que aplicar estructura. Si yo estoy en una entrevista de trabajo, yo tengo que saber qué es lo primero que yo quiero decir. Y de pronto, ¿qué sería lo primero que tengo que decir? Presentarme. Luego, ¿qué seguiría luego de eso? Bueno, todo mi currículum. ¿Cuáles son mis especialidades, mis habilidades, mis competencias? Y luego, ¿cómo quiero cerrar? Yo quiero que a mí me den el cargo. Entonces, yo tengo que cerrar con una frase que vaya justo a donde yo quiero que vaya, a conectar y que me den el puesto. Entonces, mira, con toda seguridad, yo estoy convencida que estoy capacitada para este puesto porque tengo las habilidades y las competencias para formar parte de su equipo de trabajo. Usted va a quedar convencido de eso en lo que me dé la oportunidad. Tener esa simpatía, ese carisma, pero también sabiendo mandar el mensaje. Evidentemente, a todos, como les comenté al principio, a todos se le puede aplicar esta estructura. Es sencilla por eso. Bien, profe, acá muchos comentarios nos llegan de que muchas gracias, excelentes consejos, excelente la información, muy agradecido. Muchas gracias por la información. Y bueno, en nombre del Grupo de Asesoría Jurídica y Financiera Lex Solutions, le estamos profundamente agradecidos por dar este apoyo en aras de formar no solo abogados, sino también a distintos profesionales, que sin duda es lo que necesitamos en este momento. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Como siempre, Lex Solutions son unos aliados eternos. Estoy muy agradecida por la oportunidad y quiero cerrar diciendo que el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Eso lo dijo Pericles. Entonces, a prepararnos para poder entregar ese conocimiento que tenemos. Muchas gracias a ustedes.